Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maday Negrete. Pertenezco a la Universidad en línea CETEC en la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Voy a hablar acerca de la materia de estadística aplicada a la administración, la unidad número 3, que se llama pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas. Mi profesor es el doctor Francisco Javier Hernández García. Esta unidad 3, como lo mencioné, se llama pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas. ¿Cuál es el objetivo específico? Es aprender sobre la bondad de ajuste y el análisis de la G cuadrada, desarrollando la prueba de independencia de la bondad de ajuste y construir tablas de contingencia. Las ventajas de estas pruebas en ejercicios no paramétricas, escalas de medición y métodos estadísticos contra no paramétricos, así como las aportaciones de diversas metodologías de autores, como son la prueba de Kolmogorov, Smirnov, Anderson Darling, Ryan Joyner y Shapiro-Wilk. La prueba de bondad de ajuste se define como el método estadístico que permite medir qué tanto se parece una distribución de una muestra determinada a la distribución de la población. Es como su nombre lo indica, qué tanto ajusta la distribución de la muestra con relación a la distribución de la población. ¿Para qué sirve el análisis de la G cuadrada? Bueno, pues para que se compruebe una hipótesis de algunos datos de resultados esperados. Esto se hace para comparar si los datos observados juntamente con los valores que se esperan se tiene si la hipótesis nula es cierta. A continuación se explican los pasos a seguir. Como primer punto, podemos ver que se colocan los datos históricos y se muestra como una N, que son los muestrales, en una tabla de frecuencia con las siguientes características. Se calcula en cuántos intervalos de clase pueden distribuirse los datos. Después encontramos el rango, del cual la diferencia entre el mayor valor y el menor valor, que se pone como una R, X max menos X mínimo. Después encontramos el rango, el cual es la diferencia entre la amplitud en cada intervalo está dada por A, que es igual a rango entre el número de intervalos. Como inciso D, se obtienen las frecuencias observadas en cada intervalo, se calcula la media, la varianza y la desviación estándar. Punto número 2. De ahí se propone una distribución de probabilidad de acuerdo con la tabla de frecuencia o con la curva que muestre un histograma o polígono de frecuencia. Como punto número 3, con esta distribución propuesta, se calcula la frecuencia esperada para cada uno de los intervalos, que se define como F, de la siguiente manera. Si la variable es continua, se halla mediante la integración de la distribución propuesta y luego se multiplica por el número total de datos. Y si la variable es continua, se utiliza un modelo matemático de la distribución propuesta y se evalúan todas las categorías y luego se multiplica por el número total de datos. Como punto número 4 se calcula el estadístico de prueba. Ahí podemos observar que viene la fórmula para que nosotros nada más vayamos reemplazando lo que son los datos que se nos dan en los ejercicios. Y como número 5, si el estimador C es menor o igual al valor correspondiente de x2 con m menos k menos l grados de libertad, k es igual a números de parámetros estimados de la distribución propuesta estimada por los estadísticos muestrales y a un nivel de confiabilidad de 1 menos alfa. Entonces no se puede rechazar la hipótesis que los datos siguen la distribución que se propuso. Y como nota podemos observar que siempre que las frecuencias esperadas sean 5 o más para todas categorías, el estadístico de prueba tendrá distribución. Hablemos de pruebas no paramétricas. ¿Qué son? Bueno, pues estas consisten en determinar si dos cualidades o variables referidas a individuos de una población están relacionadas. Estas tienen el fin de establecer si los datos son independientes o dependientes unos de otros. Las pruebas paramétricas, no paramétricas, son un tipo de prueba en el que no existen supuestos sobre la distribución de los parámetros en una determinada población. Se utilizan datos nominales y ordinales. Podemos ver que están las nominales. Estas son variables numéricas cuyos valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia.
Este tipo de variables solo nos permiten establecer relaciones de igualdad o desigualdad entre los elementos de la variable. Un ejemplo de este tipo de variables es el género, ya que se puede asignar un valor a los hombres y otro diferente a las mujeres. Y por más machistas o feministas que seamos, no podríamos establecer que uno es mayor que el otro. Y las ordinales, estas son variables numéricas cuyos valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia contando con un orden lógico. Este tipo de variables nos permite establecer relaciones de igualdad o desigualdad y a su vez podemos identificar si una categoría es mayor o menor que otra. Un ejemplo de variable ordinal es el nivel de educación, ya que se puede establecer que una persona con título de posgrado tiene un nivel de educación superior a una persona con título de bachiller. En las variables ordinales no se puede determinar la distancia entre sus categorías, ya que no es cuantificable o medible. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas no paramétricas? Bueno, podemos observar este cuadro. En este cuadro podemos analizar cuáles son las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es que en los casos en que no es posible hacer únicamente supuestos débiles acerca del tipo de distribuciones que fundamentan los datos, su desventaja es que son procedimientos eficientes en muestras pequeñas, no así en muestras que son grandes. En estas últimas suelen ser no muy eficientes. Otra de las ventajas que podemos observar aquí es que en aquellos casos en que solo será posible poco más que categorizar los datos por falta de una escala de medición adecuada, o en los casos en que puedo asignar rangos a los datos, por ejemplo, puede asignarse rangos por nivel de ingresos, tamaño o sabor o género. Al igual que si se considera que el uso, estudio y aplicación de la estadística libre o no paramétrica es generalmente fácil, como se puede ver que es entre comillas, debido a que usa recuentos, rangos o los signos de diferencias de observaciones pareadas. Y su desventaja es que los procedimientos de distribución libre extraen menos información de la que hay que disponibles en los datos cuando se sabe que la población original es igual o cercana a una distribución normal. Pues esto es básicamente lo que se vio en esta unidad de las pruebas de bondad de ajuste y pruebas no paramétricas en la unidad número 3. Buenas tardes.